Hermanos, un saludo muy especial, que el Señor Jesús sea bendiciéndolos ricamente y cumpliendo el propósito para el cual hemos sido llamados. Seguimos entonces explorando y más que explorando, cavando en esta palabra que el Señor está trayendo a través de otros hermanos, pero que nos ha permitido por su gracia poder disfrutar. Y como sabemos, la palabra tiene una parte que es logos, que es la palabra escrita, pero también tiene un rema, que es la palabra hablada. Y esa palabra hablada pues tiene una función muy especial porque es hablar a cada uno de nosotros en nuestra condición y en nuestra situación particular. Por lo tanto, hermano, espero que esta palabra pueda alumbrar, pueda iluminar el camino en el que todos estamos, que es hacia la glorificación. El Señor ya nos llamó, el Señor ya nos justificó, el Señor nos redimió también y ahora estamos en camino de ser glorificados. El título de esta semana es "Pero los que hemos creído hemos entrado en el reposo". Pero los que hemos creído hemos entrado en el reposo. Realmente el Señor, a través de toda esta palabra, hay muchos puntos para desarrollar, pero en esta semana el Señor está haciendo énfasis en un llamado que el Señor está haciendo, y el Señor está esperando a quienes van a obedecer, a quienes van a decir sí al llamado. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Los escogidos son los que han decidido ir adelante, que han decidido tener un compromiso, que han decidido creer, y por lo tanto ese es el punto, digamos, central de esta semana. Aquellos que creemos y obedecemos. Realmente creer y obedecer son dos palabras que tienen mucho que ver, porque no suena muy lógico decir que creemos y no obedecemos. Si obedecemos es porque creemos, si no creemos pues por lo tanto no obedecemos. Pero obviamente requiere de una disposición de parte de nosotros. El Señor, como lo vamos a ver más adelante, ha dispuesto un plan maravilloso, que es un plan macroeconómico, para ser llevado a cabo en cada uno de nosotros. Esto es en el aspecto microeconómico. El aspecto macroeconómico es el general, el aspecto microeconómico es el general, es el donde opera todo ese plan, todo ese propósito que Dios tuvo desde antes de la fundación del mundo. Y una de las características que es importante resaltar acá es que aquellos que decidieron obedecer, aquellos que decidieron creer, fueron aquellos que pagaron el precio para seguir al Señor. Y este seguir al Señor implica, como vamos a ver también, algunas situaciones de tribulación, algunas situaciones de sufrimiento, pero también hay una promesa de entrar en el reposo. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús llama a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan para que le sigan, el Señor les hace esta invitación. Mateo 4, versículo 19 al 20. Mateo 4, versículo 19 al 20 dice: vengan, síganme. Hay una invitación ahí. Y los haré pescadores de hombres. Ahí hay una promesa. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Está la respuesta. Entonces, el versículo dice: vengan, síganme. Es una invitación. Y los haré pescadores de hombres. Hay una promesa. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. O sea que ellos respondieron, ellos obedecieron y ellos creyeron. Porque ellos pudieron haber hecho caso omiso de esa invitación, pudieron haber no creído, no obedecido y hubieran seguido en sus labores diarias. El Señor no quiere que nosotros dejemos nuestros trabajos. El Señor no quiere, bueno, salvo algunas excepciones, ¿cierto? Que eso ya también el Señor lo ha mostrado anteriormente. Algunos hermanos el Señor les podrá llamar a que los sirvan de tiempo completo, pero bajo ciertas circunstancias y bajo ciertas premisas. Entonces, al instante dejaron las redes y lo siguieron. Qué interesante esto, ¿no? Una respuesta inmediata, no dudaron, no tuvieron ninguna dubitación, sino que inmediatamente
hicieron caso a ese llamado del Señor. Y este aceptar el llamado del Señor implica caminar o tener un caminar diferente al que nosotros teníamos en el mundo. En el mundo nosotros nos movíamos independientemente de Dios, hacíamos nuestra voluntad o hacíamos la voluntad de otras personas, pero no hacíamos la voluntad de Dios. Nos gozábamos, como dice Hebreos 11:25, no gozamos de los deleites del pecado, aceptamos la invitación para seguirlo a Él. Esta es la invitación que el Señor nos hace. Esta invitación es a seguirlo a Él, a dejar todo lo que nosotros estamos haciendo. Repito, este dejar todo lo que estamos haciendo no significa que vamos a renunciar a nuestro trabajo, sino que vamos a seguir haciendo nuestras funciones diarias, sea cual sea estas funciones que estemos haciendo, de trabajo, sea en la casa, cualquier obligación que tengamos, pero siempre teniendo al Señor como nuestro centro y teniéndolo a Él como nuestra prioridad. Ahí es donde está la diferencia. Y como habíamos dicho, este seguir al Señor, decirle sí a esta invitación del Señor implica un trato, ¿cierto? Implica unas circunstancias diferentes. Las tribulaciones y el efecto que éstas van a tener en nosotros. Y aquí podemos ver que el aspecto tal vez más importante es que todas estas circunstancias y todas estas situaciones nos llevan a perder la esperanza en nosotros mismos. Nos llevan a perder la esperanza en nosotros mismos y a perder la esperanza en el mundo. Ahí está el punto central de esta carta a los Corintios, 2 de Corintios 1, versículo 8 al 9. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 8 al 9 dice: hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Ustedes o cualquiera de nosotros puede estar afrontando cualquier circunstancia difícil, pero llegar uno a estar en una circunstancia o en una situación donde la presión sea tanta que aún la vida está en juego, pues es una circunstancia extrema. Y allí pues realmente yo no la he vivido, pero me imagino que debe ser una sensación realmente muy desagradable, porque pues la vida es el don más preciado que tenemos todos, pues la vida humana, ¿no? Ahora tenemos la vida divina, pero también tenemos una vida biológica, tenemos una vida del cuerpo. Cuando esta vida se ve amenazada, nosotros realmente estamos en una situación muy desesperada. Aquí el planteamiento es que la esperanza de Dios está basada en sus promesas. Y volvemos al versículo anterior. El Señor le dijo a los discípulos que lo siguieran y dijo: yo los haré pescadores de hombres. No les dijo: ustedes se van a convertir en pescadores de hombres, sino que yo los haré pescadores de hombres. Nosotros entonces en este momento podríamos hacernos una pregunta: ¿mi esperanza está puesta en qué? ¿O mi esperanza está puesta en quién? Porque la esperanza de los seres humanos es inestable. Si no, miremos la situación del mundo actual. ¿Qué nos puede ofrecer? Paz, estabilidad, bienestar, fortuna. Hay una completa fragilidad. Todo el mundo está en una incertidumbre, porque no saben qué va a pasar con la pandemia, no saben qué va a pasar con la economía. Los gobiernos están a la espera y expectantes a ver cómo van a ir implementando sus estrategias de acuerdo a las circunstancias. Y aquí la gran diferencia entre el gobierno humano y el gobierno de Dios. Dios ha establecido un plan desde antes de la fundación del mundo que no va a ser alterado absolutamente por nada. Así nosotros aquí en nuestra presencia terrenal podamos ver una situación caótica, una situación desesperada, una situación degradada totalmente. El Señor y Dios, el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu, se propusieron algo desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, y lo van a llevar a cabo, y lo van a llevar a cabo en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, necesitamos tener unas experiencias que nos lleven a no depender más de nosotros mismos, a soltarnos de todo lo que nos da una aparente seguridad,
a todo lo que nos promete una aparente seguridad, un trabajo, una familia, la situación económica, un familiar, en fin, un político que nos hace promesas. Absolutamente nada de eso, hermanos, es cierto, es completamente incierto y es completamente frágil. Entonces, la primera reflexión es, ¿dónde está mi esperanza? Sería la primera pregunta que yo me hago y que me parece que cada uno de nosotros la debería hacer. ¿Dónde tengo puesta mi esperanza? Sinceramente, hermanos, yo todavía confieso que tengo esperanzas en muchas cosas, pero tengo que aprender a confiar más en Dios, a pegarme, a no soltarme de las promesas de Dios y el llamado de Dios a ser parte de Él. No es una recompensa simplemente pasajera, es algo eterno, es algo que nunca va a terminar y es ser uno con Él, es morar en la eternidad siendo uno con el Dios triuno, como vamos a ver más adelante a través de la dispensación de ese Dios maravilloso, de ese Dios triuno en nosotros. Estoy recordando en este momento, no sé si es un libro de Watchman Nee o de Witness Lee, donde dice que hay una persona que se cae a un pozo de agua y él se alcanza a amarrar de una cuerda y se aferra a la cuerda porque él dice, si yo me suelto de la cuerda, voy a caer a una profundidad muy grande y seguramente pues me voy a matar. Entonces él se aferra a esa cuerda hasta que llega un momento en que ya simplemente no puede más, se le acaban las fuerzas y resulta que se suelta de la cuerda y estaba a medio metro del suelo. Él pensaba que si se soltaba iba a caer en la profundidad y que se iba a matar. Y sin embargo, cuando llegó al punto límite de sus fuerzas, se soltó y estaba a medio metro del suelo. O sea que esto es un ejemplo o una metáfora o una ilustración de lo que muchas veces pasa en nuestra vida. Estamos aferrados a esa cuerda, que esa cuerda puede ser cualquiera de las cosas que hemos mencionado o otras muchas en las cuales ustedes pueden pensar en este momento. Entonces, Dios tiene un plan y ese plan es algo maravilloso porque fuera de que Dios tiene una creación maravillosa, lo podemos observar todos los días, el punto central de ese plan de Dios es tener una relación íntima con el hombre. Juan 17:24, Padre, quiero que lo que me has dado, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que nos ha dado, porque me amaste, la gloria que me has dado, este es Jesús en el Evangelio de Juan, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. O sea, el amor de Dios, que es una de sus esencias, que es uno de sus atributos, está presente desde antes de la eternidad pasada. Él se plació en el Hijo, pero el plan era que ese Hijo trajera la divinidad al hombre, que esa divinidad no fuera algo exterior, sino que fuera algo interior. Desde la eternidad pasada entonces el Dios triuno tenía un propósito. Aquí podemos ver la macroeconomía de Dios. La macroeconomía, como su nombre lo dice, es un plan macro, es un plan general, es un plan amplio, ¿no? Que Dios quiere llevar a cabo con nosotros. Y Dios, en ese plan, quiere compartir su plenitud con los hombres, su paz, su amor, todo lo que Él es, menos la divinidad, para dispensarse en nosotros los hombres, y por tanto creó al hombre en tres partes, espíritu, alma y cuerpo, que hay una sombra en el Antiguo Testamento que los hermanos explicaron la semana pasada a través del tabernáculo, del atrio exterior, del lugar santo, del lugar santísimo. Ahí están representadas las tres partes de nuestro cuerpo. Entonces es allí donde Dios quiere operar. Ese plan macroeconómico, ese plan grande, ese plan general debe tener una concretización, debe tener una realización, y esa realización la tiene en nosotros los seres humanos. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: el Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo. Pablo es el que hace esta oración, y conserve todo su ser, ahí está, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La macroeconomía entonces es ese plan general, y la microeconomía es la operación del plan. Lo podemos mirar desde el punto de vista de los negocios. Las leyes
sobre las que se rigen las empresas, las disposiciones económicas, todo lo que tiene que ver con los impuestos, todo lo que tiene que ver cómo operan los negocios de las empresas que son determinados por el gobierno, son el plan macroeconómico. Pero ese plan macroeconómico tiene una operación en las empresas. Si no hubiera empresas, ese plan macroeconómico, esas leyes, esos decretos que tienen que ver con la economía, no tendrían ninguna realización, serían algo ahí prácticamente que abstracto, o serían teóricos, pero necesitan ser prácticos. Entonces la macroeconomía de Dios es la realización, es la operación de ese plan de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y eso lo podemos ver acá en este versículo de Tesalonicenses, donde Pablo dice que él ora para que todo nuestro ser sea santificado. O sea que la santificación o la cristificación, que me gusta también ese término, es la operación de Dios, es la dispensación de Dios en nosotros, habiendo entrado en nuestro espíritu, que es la salvación o la justificación. Pero aparte de la justificación, Él quiere expandirse en nuestro ser, en nuestra alma, y finalmente glorificar nuestro cuerpo. Esas son las tres etapas de la salvación. En este momento estamos en la etapa de la salvación del alma. Hemos sido entonces llamados a hacer su voluntad y sobre todo a entrar en su reposo. Hemos sido llamados a entrar en su reposo. Hebreos 4:3 dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. O sea, aquí está otra promesa de Dios, pero ese reposo, ¿cómo puede llegar a ser experimentable? ¿Cómo lo podemos disfrutar? A través de creer y seguir el propósito de Dios. Segunda de Corintios 1, 8, 9 entonces hace énfasis en que, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. O sea, las circunstancias son las que Dios dispone para que nosotros, a través de esos sufrimientos y a través de esas circunstancias difíciles, nosotros podamos depender cada día menos de nosotros mismos, crucificar nuestra vida del alma y depender única y exclusivamente de la vida de Dios que ha dispensado en nosotros a través del Espíritu. Este plan entonces el plan macroeconómico, es Dios tener una relación íntima con el hombre, pero para realizar ese plan era necesario redimir al hombre y llevar a un hombre a la gloria, y ese hombre fue su Hijo Jesucristo. Mateo 3:17 dice, y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Otra versión dice, en él tengo complacencia. Quiere decir que ese Jesús, que era su Hijo, que era parte de la Trinidad que existía desde la eternidad pasada hasta la eternidad, que existe desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, era el designado para venir a tener una vida humana, a morir por nuestros pecados, a tomar el lugar que nosotros debíamos haber tomado, porque el decreto de Dios era que la paga del pecado es la muerte, o sea que nosotros deberíamos morir, pero Él asumió ese castigo por nosotros para ser crucificado, luego resucitar y estar en este momento sentado a la derecha del Padre. Jesús glorificado entonces luego vuelve a donde los discípulos, los visita en el aposento alto y sopla su espíritu en ellos y en nosotros, para que esa vida se desarrolle, para que seamos santificados, para que seamos cristificados. Todo este aspecto de la economía de Dios, del aspecto macroeconómico, está más descrito, que lo podemos leer más detalladamente, no acá en este mensaje, pero cada uno de nosotros, en el Evangelio de Juan, en los capítulos 14, 15, 16 y 17. Y la microeconomía de Dios lo podemos ver en el libro de Hebreos, representado por el pueblo de Israel. Todas las experiencias del pueblo de Israel, o sea, todas esas experiencias y todo ese propósito que Dios tenía con el pueblo de Israel, es el mismo propósito que tiene con nosotros. Es también una sombra o es una figura del propósito de Dios. Es sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. El Señor nos saca a nosotros a través de la esclavitud del pecado, nos lleva a través del desierto hacia la tierra prometida. Ese caminar en el desierto es una figura, es un tipo de nuestra vida del alma, de nuestra vida en esta tierra, con sufrimiento, con cansancio, con decepciones, con errores, con decepciones, con fracasos. Pero finalmente el Señor ha prometido que
nos va a llevar a la tierra prometida, es decir, que nos va a glorificar, que finalmente vamos a estar en unión con Él por toda la eternidad. Sin embargo, también a través del pueblo de Israel podemos ver cómo a través de la desobediencia, a través de la incredulidad, mucho del pueblo de Israel no entró a la tierra prometida, ni siquiera Moisés, solamente entraron Josué y Caleb. Entonces, ¿y cuántas personas murieron? ¿Cuántas personas no lograron entrar a la tierra prometida precisamente porque antepusieron su vida del alma, no negaron la vida del alma y por lo tanto el Señor no les permitió entrar en ese reposo, aún en medio del desierto, aún en medio de nuestra vida del alma, el Señor también nos está prometiendo entrar en un reposo. En tal reposo entramos los que somos creyentes. Este término creyentes quiere decir no los que creímos una vez, sino los que creemos siempre. Esto es un mandamiento, ¿no? El Señor nos está llamando. El llamado del Señor es como un mandamiento, pero ese mandamiento depende de si nosotros lo queremos aceptar. Como cuando el Señor llamó a los discípulos, les dijo, dejen todo y síganme. Eso era una invitación, pero también era un mandamiento. Sin embargo, ellos dijeron, sí, vamos, dejamos todo, dejaron las redes y lo siguieron. El Señor nos está haciendo también esa invitación, que es un mandamiento. Sin embargo, ¿qué nos impide a nosotros obedecer? ¿Qué nos impide a nosotros seguir al Señor? Uno de los aspectos que nos impide, obviamente, es el pecado que mora en nosotros, pero también es la religiosidad. La religiosidad nos aleja del propósito de Dios. No tiene nada que ver con su macroeconomía. En otras palabras, para cumplir nosotros ese plan de Dios, o que ese plan de Dios se cumpla en nosotros, por medio de la religiosidad, no podemos cumplirlo, o sea, por medio de nuestros propios esfuerzos. Hablando acá de religiosidad como nuestros propios esfuerzos. Porque el Señor ha dispuesto un camino diferente, ¿cierto? Cuando una empresa elabora un plan, elabora unas estrategias para llevar a cabo ese plan. Y esas estrategias se tienen que seguir para que ese propósito general, esos objetivos generales empresariales se cumplan. De tal manera que en la experiencia de nosotros, en la experiencia cristiana, el Señor ha dispuesto un plan general, ha dispuesto un plan macro, pero cuenta con nosotros, ¿cierto? Cuenta con nuestra disposición y sobre todo con nuestra obediencia. Si nosotros no obedecemos, ese propósito de Dios no se va a llevar a cabo en nosotros. Entonces, si miramos el ejemplo de Jesús, que fue el primer hombre llevado a la gloria, ¿cierto? Es el primogénito. Jesús vivió una vida que cumplía todos los requisitos de Dios, se apegó a la macroeconomía de Dios, al plan y al diseño propuesto por Él. Vivió una vida humana, murió, resucitó para vivir una vida agradable al Padre. En Hebreos 2:10 dice que en efecto, a fin de llevar muchos hijos a la gloria, convenía a Dios para quién y por medio de quién todo existe, perfeccionar mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Dios estableció un plan para que nosotros lo lleváramos a cabo, pero envió a su Hijo para que Él viniera a efectuar primero ese plan, o sea, a morir, resucitar y luego dispensar el Espíritu en nosotros. Ese Espíritu, me gusta mucho el término Espíritu todo inclusivo porque esa palabra todo inclusivo habla de todos los aspectos humanos, ¿cierto? Que Dios en su eternidad no había compartido con el hombre, pero ahora a través de Jesús la divinidad entra a la humanidad para que ese Dios hombre que era Jesús pudiera vivir las mismas experiencias, los mismos sufrimientos, las mismas tentaciones que nosotros y por medio del Espíritu, que es ese Espíritu todo inclusivo, ese Espíritu ya conteniendo todos esos aspectos humanos para que morando en nosotros pudiéramos hacer frente a todas las situaciones que, como decíamos ahora, enfrentamos todos los días, en diferentes circunstancias, en nuestro trabajo, en nuestra familia, aspectos económicos, aspectos emocionales, aspectos de diferente índole y más se han acentuado en esta época tan difícil que el Señor ha permitido con un propósito que nosotros estemos viviendo, que es la época de la pandemia. Entonces, para nosotros
disfrutar de este plan, porque en esencia lo que Dios quiere es que nosotros disfrutemos de ese Dios triuno que desde antes de la fundación del mundo tenía una comunión, tenía una armonía, y ahora ha querido compartir esa comunión y esa armonía con nosotros. Nosotros necesitamos entonces conocer a Dios, conocer sus caminos, aprender esos caminos de Dios a través del recorrido y aprender también y aplicar el secreto para entrar en el reposo, que es aparentemente dos palabras muy simples que son creer y obedecer. Solamente, y lo vemos en el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto, solamente los que creyeron y los que obedecieron pudieron entrar en el reposo. ¿Por qué Moisés no entró en el reposo? Porque no obedeció. Porque no obedeció. Y solamente Josué y Caleb pudieron entrar a la tierra prometida. Entonces, hermanos, que el Señor nos pueda conceder la gracia de avanzar a pesar de las dificultades y de tener un espíritu ejercitado para conocer ese camino que el Señor ha dispuesto para cada uno de nosotros. Por eso necesitamos orar: Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es ese plan microeconómico que tú tienes para mí? Conocemos tu plan macroeconómico, conocemos tu deseo, conocemos tu intención, pero ¿cómo puede ser llevado ese propósito en mi vida? ¿Cuál es el llamado que tú me haces a mí en mi vida? ¿A qué función? Recuerden, en el cuerpo no hay posiciones, sino que hay funciones. ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi función? ¿Será ministrar riquezas materiales? ¿Será consolar a los que están pasando por tribulaciones? ¿Será hacer milagros? Es decir, estamos hablando de aquellos dones que edifican el cuerpo. No estamos hablando de los dones milagrosos, que el Señor también los puede dar, pero aquellos que tienen que ver con la edificación del cuerpo, porque finalmente ese también es el propósito de Dios. Al hacernos uno con Él, el Señor ha dispuesto y ha querido tener un cuerpo en el cual su cabeza pueda reposar. Hermanos, que el Señor Jesús nos siga bendiciendo y que podamos tener un verdadero aprovechamiento de esta palabra. Amén.